Shirley Radio con Shirley Barnaghi. Bueno, he tomado la nueva canción de Rawayana y Acapela, donde le ponen música a la palabra Beneco, como excusa para, de alguna manera, tener esta mesa y entender un poco el origen, ¿no? La connotación que hay detrás de esta palabra, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista lingüístico. Y para ello he invitado a Horacio Biord, licenciado en Letras, presidente de la Academia Venezolana de la Lengua, y al profesor Rafael Arraiz Luca, escritor, profesor titular de la UNIMED, individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua, abogado, magíster y doctor en Historia. Buenos días y bienvenidos, profesor Biord y profesor Arraiz. Buenos días, Shirley. Buenos días, ¿cómo está? ¿Me escucha, Horacio? Sí, buenos días Shirley, buenos días a Rafael y gracias por la invitación. Por favor. Bueno, Horacio, comienzo con usted un poco para entender el origen de la palabra. ¿Tiene una connotación despectiva o más bien es una palabra inclusiva que trata de alguna manera, incluir dos gentilicios o el encuentro de dos culturas a través del lenguaje? Aparentemente se trata de una palabra que se usó en Colombia o se ha usado en Colombia desde hace mucho tiempo. No podemos olvidar la relación tan cercana entre Colombia y Venezuela y sus pueblos y la gran migración de colombianos a Venezuela en las décadas de 1960 y principalmente de 1970. Aparentemente este término ya se usaba en Colombia hace varias décadas. La primera vez que yo lo escuché me pareció un tanto despectivo. Sin embargo, como sucede con otras expresiones, se ha ido desemantizando o ha ido perdiendo ese rasgo peyorativo y ha adquirido otras connotaciones con un significado más de cariñoso y de cercanía. Aparentemente, y lo declaró ayer, por ejemplo, el cantante Luislo, se usaba inicialmente para referirse a los colombianos que habían venido a Venezuela y se fue extendiendo a todos los venezolanos luego. Y creo pues que ha cambiado su significado y ha pasado a tener un sentido más bien de afectuoso. Un ejemplo cercano, por ejemplo, es chamo. Chamo, cuando se empezó a utilizar esa palabra en los años 70 era un tanto despectiva. Hoy en día es uno de los términos más cariñosos de los que tenemos en Venezuela. Y además, en países como Colombia, Panamá, Costa Rica, y no sé si también en Ecuador, a los venezolanos nos llaman chamo. Hace pocos meses estuve en Colombia el año pasado, creo, y me sorprendía que me preguntaran que si yo era chamo. Yo entendía que si yo era un joven, un niño, y me sentía así como hasta que comprendí que lo que me preguntaban era si yo era venezolano. Ahora, digamos que en este caso, la canción, si uno escucha la letra, bueno, de alguna manera trata de congraciarnos o que los demás o nosotros mismos nos sintamos orgullosos de esta palabra. Pero en otros contextos, por ejemplo, entendiendo el tema migratorio, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, en Colombia? Es decir, el colombiano que lo utiliza para referirse a venezolano lo hace hoy en día con mayor apertura o más bien en tono despectivo. Bueno, yo creo que Yo creo que siempre dependerá de los actos de habla. En todo caso, digamos, esa relación tan cercana entre Colombia y Venezuela no ha estado exenta también de sentimientos de xenofobia. Y aquí en Venezuela lamentablemente los vivimos, ¿no? De expresiones despectivas. También hay que entender que en su momento a Venezuela llegaron muchos colombianos, como ahora en los últimos años a Colombia han llegado muchos venezolanos, sin olvidar, y yo creo que esto enriquece el debate sobre este tema, que muchos de esos venezolanos que ahora han ido a Colombia son hijos, nietos o bisnietos de esos colombianos que hace 40 o 50 años o 60 años o incluso antes vinieron a Venezuela sin
Eh, Sin olvidar tampoco el hecho de que en la frontera, especialmente en el Táchira, pero también en La Guajira, hay un intercambio continuo. Realmente eso es una región histórica en el caso del Mm, Táchira ujú. y por supuesto también en La Guajira con el caso de los Guayú. En el Táchira es muy difícil decir que una cosa es un país y otra otra. O sea, eso es una continuidad, una unidad histórica además, ¿no? A ver, Una frontera viva, como se le llama. profesora Raiz, el origen desde el punto de vista histórico de esta palabra, beneco, beneca. Yo creo que, como decía Horacio, en sus orígenes se refería a los colombianos que se habían venido a Venezuela. Pero ya hoy en día refiere a los venezolanos en general. Y yo no la veo como una palabra despectiva al día de hoy. Me parece que se ha semantizado de otra manera y comienza a ser una palabra poco a poco afectiva, ¿no? Mm, También hay que recordar que la experiencia de los colombianos en Venezuela es anterior a la experiencia de los venezolanos en Colombia. mm, Entonces ahí hay un trasvase diferente. La venida de colombianos de manera masiva ocurre por primera vez con la década de la violencia en Colombia. Esa década va de 1949 a 1958. En esos 10 años vienen muchos colombianos huyéndole a la violencia porque allá hay una guerra civil. Y después hay otro periodo de gran inmigración a partir de 1964, cuando comienza la FARC con los sucesos de Marquetalia. ujú. A partir del 64, que comienza la guerrilla en pie, vienen también muchos inmigrantes colombianos. En cambio, los venezolanos, por primera vez en su historia, de manera masiva, se han ido a Colombia a partir más o menos del año 2014, 2015, según los registros. De modo que para el colombiano la experiencia de Venezuela era más frecuente que para el venezolano la experiencia de Colombia, que es una novedad. Ujú. Y esa palabra surge de esas migraciones. El beneco surge en Venezuela, es decir, la forma como el venezolano se refería al colombiano que migraba a nuestro país. No, esa es una palabra colombiana. Ujú. Esa palabra no se utilizaba en Venezuela. Se refería a los colombianos que se habían venido a Venezuela, pero se utilizaba dentro de Colombia. En Ahora, Colombia. Ajá. sí, en Venezuela se utilizaba una expresión que también fue despectiva, que era colombiche. Ujú. El colombiche era el colombiano que había llegado y que se establecía en los barrios de Caracas o de Valencia o de Maracaibo. Es una palabra que también ha entrado en desuso, felizmente. Bueno, porque la presencia de los colombianos en Venezuela ha sido masiva y además lo que se ha creado es una binacionalidad realmente, porque los hijos de esos colombianos son venezolanos, son colombianos a la vez. Y sobre todo me estoy refiriendo a las grandes ciudades, porque en las fronteras, en el llano, en Guasdualito, en toda esa zona del Casanare colombiano y el Apure venezolano, toda esa zona, simplemente pasas el río y estás del otro lado, es decir, es una continuidad histórica. Hay dos continuidades históricas más, que es el norte de Santander y el estado Táchira, y La Guajira, que La Guajira prácticamente ni siquiera hay fronteras culturales, me refiero, claro que hay una frontera física, ¿no? Entonces ha sido una relación histórica muy estrecha, ¿no? Sí, fíjese que aquí hay todo un debate en las personas que nos están escuchando, porque bueno, muchos dicen que depende del contexto. En un principio, cuando la migración, usted lo ha dicho, empezó a ser masiva de venezolanos a Colombia, una experiencia que no era conocida por los colombianos ni por los venezolanos. En algunos contextos se utilizaba en forma despectiva. La pregunta es, ¿cuándo ocurre ese cambio? ¿Qué motiva que una palabra, y ahí le hago la pregunta a ambos, voy con el profesor Bior, que una palabra, digamos,
puedas cambiar de contexto, es decir, de tener quizás una connotación despectiva en un principio, a que luego, pues, bueno, sí sea una palabra como apreciada o que su percepción, la percepción de la gente cambie con la palabra. ¿Cómo ocurre ese fenómeno? ¿Qué contribuye a que eso ocurra? Bueno, no podemos olvidar que la lengua es Mm, un fenómeno social, todo idioma, y que se usa en un contexto social determinado. Y las dinámicas sociales influyen en estos cambios. Eh, el uso de las palabras va a ir cambiando. Un ejemplo son las expresiones tabuizadas o groserías, por ejemplo. Fijémonos cómo esas expresiones, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, han ido cambiando de significado, es decir, se han ido desemantizando. Lo que antiguamente podrían ser palabras que se usaban en sentido despectivo para insultar, pues ya no lo son. Y en la lengua coloquial se utilizan continuamente. mm, Esto mismo pasa con esos términos. Por ejemplo, este de Beneco. L- Creo que si algo positivo ha surgido en los últimos años es ese sentimiento de identificación, como bien decía Rafael, de entre Colombia y Venezuela. El pensar que somos pueblos hermanos, que no hay nada más parecido en América Latina a un venezolano que un colombiano y viceversa, y que ujú. además hemos construido, especialmente pues desde a partir de la segunda mitad del siglo pasado, hemos renovado una relación que no es nueva, sino que viene de siglos atrás. Entonces, creo que eso ha contribuido pues a que esa palabra se use más en términos cariñosos, ¿no? Y algo que tenemos que tener claro, que a veces puede sonar un poco extraño, es que las relaciones precisas, esas relaciones de afecto, de cariño, se construyen desde las fronteras, esas fronteras vivas, y no desde Bogotá o Caracas que puedan planificar políticas determinadas, sino que en esos contextos se van dando dinámicas sociales muy particulares de cercanía, vuelvo a poner el Ujú. caso del Táchira, y de norte de Santander, el departamento colombiano cuya capital es Cúcuta. Sería arbitrario establecer diferencias tajantes entre una y otra. Acabo de estar semanas atrás allí en Cúcuta y lo veía, lo palpaba, pues mm, me sentía en casa. Sí. Y yo creo que igual pasa con los colombianos del otro lado de la frontera, pues. Sí, profesor Reyes, ¿cómo se dio este intercambio cultural, esta migración? Si tomando en cuenta cuando los colombianos llegaron a Venezuela y luego ahora los venezolanos bueno, con la migración que han tenido a Colombia. Es decir, desde el punto de vista, digamos, histórico, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido bien recibido? ¿Ha sido difícil insertarse entendiendo que las fronteras son porosas entre un país y otro? Bueno, ya una vez, digamos, instalados en la zona urbana, ¿cómo fue la percepción? Porque, bueno, el término veneco en algún momento muchos lo sintieron despectivo porque querían referirse a los venezolanos que estaban en Venezuela a modo de insulto. Esto, a medida que ha ido pasando el tiempo, pues eso ha ido cambiando. Pero bueno, ¿cómo fue esa migración cuando el colombiano llegó aquí a Venezuela, a Caracas, por ejemplo? Bueno, eso lo puedes medir muy bien en el lenguaje. La Ujú, profesora Mercedes Sedano, de la Universidad Central de Venezuela, hizo un estudio sobre los vocablos colombianos que ya formaban parte del lenguaje del caraqueño. Por ejemplo, en Caracas no se decía patacón para referirse a los plátanos. Esa es una expresión colombiana mm, que se fue popularizando aquí en Caracas. interesante. Los patacones, las carimañolas, por ejemplo. Ujú, ¿Pero por qué? Porque eran todas esas inmigrantes colombianas que empezaron a cocinar aquí y traían sus denominaciones, ¿no? Lo mismo ha debido estar pasando allá en Colombia en los últimos tiempos, ¿no? Cada ser humano lleva su lenguaje y se va, porque la lengua es cambiante permanentemente. Quería decir también en relación con lo que preguntabas antes, ujú, cómo un vocablo cambia de sentido. Por ejemplo, la expresión ok. Ok viene de 0 muertos, 0 kill, ¿no? mm, Y sin embargo la gente no lo sabe. O sea, en principio tiene una connotación favorable porque quiere decir no hubo muertos. Bueno, pero viene de la guerra.
Y, por ejemplo, gringo tiene una expresión en principio peyorativa que quiere decir green, go home, ¿no? Green eran los soldados. Entonces, eso derivó en gringo. Por ejemplo, la presencia de la industria petrolera trajo muchísimas palabras que nosotros las resemantizamos. Por ejemplo, los venezolanos decimos, me voy a echar un camarón. ¿Eso qué quiere decir? Que los gringos que trabajaban en las petroleras decían, me voy come around. Es decir, y de ahí derivó en echarse una siestica, un camarón, pero lo que estaban diciendo era que iban a come around, es decir, iban a dar una vuelta. Qué interesante. O, por ejemplo, guachimán también, watchman. Guachimán, sí, por ejemplo, sí. De modo que, nada, el lenguaje es vivo y siempre está cambiando, ¿no? Bueno, yo tengo ya que despedir, pero oye, bien nutrida, interesante esta conversación. Creo que nos alegramos de que este término haya cambiado desde el punto de vista semántico, de lo despectivo o al menos la percepción que se tenía como despectivo a ser una palabra que la gente utilice para, bueno, referirse al venezolano en Colombia o viceversa, como fue en otro tiempo, de una manera más cercana y con otro tipo de connotación. Les agradezco mucho. Gracias, profesor Bior, por acompañarme, licenciado en Letras, presidente de la Academia Venezolana de la Lengua, y nuestro querido profesor Rafael Arraiz Luca, escritor, profesor titular de la UNIMED, individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua. Por cierto, vamos a poner antes de despedirnos un poco de la canción que ha motivado este tema, porque, bueno, es parte de la discusión pública. Uno tiene también que ver qué está la gente hablando para aprovechar estos temas y conocer un poco más del origen de estas palabras. Ahí está el tema, si no lo han escuchado, profesor Bior y profesor Arraiz, ahí se los pongo. Gracias. Raguayana. ¿Dónde están las mujeres penecas que son la boleta? Que no van para el gym pero tienen cuerpo de atleta. No se sabe si son las cachapas o son las arepas. Bueno, ahí está otra discusión, profesor Bior y profesor Arraiz. Bueno, la arepa, ¿es colombiana o es venezolana? No me da tiempo para discutir eso, así que lo hacemos en otro programa. Muchísimas gracias. Hasta luego. 7:24, hacemos una pausa y ya volvemos. Ay, Dios mío, qué queso, si me mira la beso.